Buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de viabilidad de la investigación. El equipo está conformado por Dayan Ramírez, María Leiva, Manuel Shuluk y por su servidora María Mas. A continuación, los dejaré con mis compañeros. ¿Qué es la viabilidad de la investigación? Viabilidad significa capacidad para funcionar o mantenerse en el tiempo. La viabilidad de la investigación es el aspecto de un proyecto científico que determina si éste se puede llevar a cabo en la vida real o no. Si la idea de una investigación no se considera viable, sería imposible llevarla a cabo y por ende debe ser descartada. En todos los campos de las ciencias, los desarrollos teóricos y las especulaciones sobre los distintos ámbitos del conocimiento deben estar respaldados por investigaciones realizadas siguiendo el método científico. Sin embargo, en algunas ocasiones es muy complicado o directamente imposible llevar a cabo estos experimentos. Es aquí en donde entra en juego el concepto de viabilidad. En estos campos concretos del conocimiento científico, los investigadores deben pensar sobre cómo llevar a cabo un experimento viable, pero que permita responder a las preguntas más importantes planteadas por el desarrollo teórico de la ciencia. La viabilidad de la investigación tiene mucho que ver con la disponibilidad de recursos para poder llevarla a cabo. Algunos de los distintos tipos de recursos que se pueden utilizar para lograr con éxito una investigación son los materiales económicos, financieros y humanos, entre otros. Incluso el tiempo e información disponibles pueden considerarse recursos necesarios para una investigación. Por tanto, dentro de la ciencia debe haber un equilibrio entre la relevancia de lo que se estudia y la viabilidad de los experimentos necesarios para hacerlo. ¿Cómo sé si mi proyecto es viable? Un estudio de viabilidad permite averiguar si la iniciativa es o no realizable. Para ello, se analizan diferentes perspectivas, como la técnica, la económica o la legal. Las conclusiones de esta investigación hacen posible comprobar si la inversión merece o no la pena. Aunque cada proyecto difiere en sus objetivos, necesidades y alcance, existen algunos aspectos comunes a todos en lo relativo a factores internos y externos que resultan determinantes para su éxito. Algunos de ellos son el liderazgo del proyecto, la disponibilidad de recursos, la infraestructura existente, la demanda pública y las regulaciones que afectarán la salud del proyecto y a largo plazo y por tanto a su viabilidad. Tipos de viabilidad. Dentro del ámbito de la viabilidad de una investigación podemos encontrar diferentes tipos. Los más importantes son los siguientes. Viabilidad técnica. Está relacionada con la existencia de los recursos necesarios para llevar a cabo un experimento o investigación. Por ejemplo, en el caso de la neuropsicología, hasta hace muy poco tiempo no existían los aparatos necesarios para medir el tiempo real. El funcionamiento del cerebro humano. Viabilidad económica.
En ocasiones, a pesar de existir los medios técnicos necesarios para llevar a cabo una investigación, estos son muy caros y no pueden ser puestos en marcha. Un ejemplo es el Gran Colisionador de Hadrones de Suiza. El esfuerzo económico necesario para construirlo hace que sea inviable a desarrollar un segundo aparato igual. Viabilidad temporal. Algunos tipos de investigaciones tienen que ser realizadas a lo largo de muchos años, en ocasiones incluso décadas. Estas investigaciones pueden ser muy complicadas de llevar a cabo debido a este factor y por lo tanto en muchas ocasiones se considera que no son viables. Viabilidad ética. Por último, aunque se disponga de todos los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación, en ocasiones los métodos que habría que emplear para desarrollar van en contra de la ética o la moral. En general, estos experimentos terminan siendo descartados. ¿Por qué se debe hacer un estudio de viabilidad? Estudiar la viabilidad de un proyecto permite saber si éste realmente aportará los beneficios que se esperan de él. No se trata de una formalidad burocrática, sino de una herramienta para la toma de decisiones estratégicas. El proyecto puede ser grande o pequeño, no importa el tamaño, pero es necesario analizar su viabilidad. Es incluso aún más importante que la planificación del mismo. Para determinar esta, se requiere previamente realizar la recopilación de la siguiente información. Se va a poner como ejemplo un proyecto minero. Se necesita, como primer punto, identificar las limitaciones, restricciones y supuestos. En el proyecto minero se presentan limitaciones geográficas y restricciones medioambientales, y esto conduce a determinar algunos supuestos en términos de costos y estudios adicionales. Como segundo punto, se tiene que establecer las oportunidades que se presentan. Siguiendo con el mismo caso, se debe detectar los volúmenes de mineral que se podrían explotar, así como los precios que se podrían vender a futuro. Como tercer punto, se tiene definir los requisitos para desarrollar el proyecto. Hasta este momento se debe especificar el monto de inversión requerido, las diversas autorizaciones con las que se debe contar, el número de trabajadores que han de participar en el proyecto. Como cuarto y último punto, se evalúan las distintas opciones. No existe una sola manera de hacer realizar un proyecto, pues es importante contar con varias opciones y definir siempre la más eficiente. Yo les hablaré sobre los pasos para hacer un estudio de viabilidad de un proyecto. Para que el estudio de viabilidad de un proyecto sea efectivo, debe contar al menos con las 6 siguientes partes, como es el alcance del proyecto, el cual contribuye a definir los límites y evitar desviaciones que alejen de los resultados esperados. El siguiente es el análisis de situación, la cual nos sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual. La tercera es la definición de los requisitos, la cual
depende del objetivo de la atención del proyecto y se nutre de la participación conjunta de integrantes del proyecto a diferentes niveles. El siguiente es la determinación del enfoque, la cual representa la solución recomendada o cursos de acción óptimo que concluirá en la satisfacción de las necesidades. La que sigue es la evaluación de la viabilidad del proyecto, la cual examina la rentabilidad del enfoque seleccionado. Y la última es la revisión del estudio de viabilidad de un proyecto, donde todos los elementos anteriores se ensamblan en un estudio de viabilidad que debe someterse a una revisión formal, en la que participen todas las partes involucradas. Razones para llevar a cabo el estudio de viabilidad de un proyecto. Además del enfoque del sentido común que el mismo estudio de viabilidad de un proyecto aporta a la planificación del mismo, existen muchas otras razones que impulsan a comprometerse con su elaboración. Además de minimizar el riesgo, el estudio de viabilidad nos ayuda a lo siguiente: a identificar las limitaciones, restricciones y supuestos, detectar las oportunidades, analizar el modo actual de funcionamiento de la organización, definir los requisitos que configuran el proyecto, evaluar las distintas alternativas, llegar a un acuerdo sobre la línea de acción. También hace alusión al propósito y se utiliza para definir el problema de la situación que se necesita resolver. Se debe definir el ámbito de aplicación de forma clara, concisa y precisa para evitar confundir a los participantes del proyecto. Debe centrarse en sí, en el proyecto, y obtener una perspectiva más completa de las distintas alternativas. Debe identificar oportunidades de innovación a través del proceso de investigación. Y también debe aumentar la probabilidad de éxito al descubrir distintos factores que desde el principio podían afectar al proyecto y perjudicar sus resultados. Les hablaré sobre los ejemplos. A continuación, les mencionaré algunos ejemplos de varias investigaciones que no se han podido llevar a cabo debido a problemas de viabilidad. La primera es la construcción de un reactor nuclear de fusión. A pesar de que la energía nuclear de fusión ha sido mencionada multitud de veces como la energía definitiva, la realidad es que todavía no se han podido investigar correctamente sus propiedades debido a la imposibilidad técnica de construir un reactor nuclear que la produzca de forma controlada. Los científicos llevan décadas conociendo la manera de provocar una reacción nuclear de fusión. Sin embargo, debido a las altas temperaturas necesarias para comenzar el proceso de fusión de los átomos de hidrógeno con los materiales de los que disponemos actualmente, no podemos replicar esto en un entorno controlado. Este se trataría de un caso de falta de viabilidad técnica. Otro de los ejemplos es el estudio sobre la influencia de la genética versus el ambiente. En la época en la que el debate sobre si los seres humanos estamos más influenciados por nuestra biología o por la sociedad en la que vivimos
Gran número de experimentos fueron propuestos para tratar de encontrar la respuesta de una vez por todas. Sin embargo, la mayoría de estos nunca pudieron ser llevados a cabo. Uno de los más radicales implicaba tomar a un gran número de niños recién nacidos y aislarlos en un entorno cerrado, en el que no pudieran tener ningún contacto con una persona adulta. La idea era proporcionarles todos los recursos que necesitaran para desarrollarse adecuadamente, pero que lo hicieran sin ningún tipo de influencia social. De esta manera se podría observar exactamente cómo seríamos los seres humanos si no estuviésemos expuestos a la sociedad en la que vivimos. Pero obviamente el experimento violaba las leyes de la moral y de la ética, por lo que nunca pudo ser llevado a cabo. Y el último ejemplo es el experimento de Zimbardo. Se trata de un experimento que sí fue posible llevar a cabo en el pasado, pero debido a sus resultados es muy probable que nunca más podamos replicar. Se trata del conocido experimento de Philip Zimbardo. En este, el investigador quería estudiar los efectos de los roles sociales en las personas. Para lograr, dividió a un grupo de voluntarios en dos equipos, presos y guardias, de una cárcel. La idea era ver hasta qué punto el tener poder corrompería a los falsos guardias. El experimento tuvo que ser detenido cuando el segundo grupo se descontroló y empezó a utilizar la violencia física contra los voluntarios que hacían de presos. Este experimento ya no podría llevarse a cabo en la época actual, debido a que, de nuevo, viola las normas de la ética y de la moral. Y esos son todos los ejemplos. Como conclusión, puedo agregar que la viabilidad de la investigación es un punto muy importante para esta, pues nos permite saber si realmente se van a aportar los beneficios que se tienen planteados o que se esperan de él. También ayuda a saber cuán importante es contar con varias opciones para hacer más eficiente el proyecto. Y también identifica las limitaciones y las restricciones que se tienen para su elaboración. La viabilidad en la investigación es uno de los pasos más importantes a la hora de realizar un proyecto, ya que con ella podemos saber si las ideas que tenemos para nuestro proyecto serán viables para poder ejecutarlas en la práctica real. En conclusión, cualquier proyecto o empresa que desee poner en marcha tiene que tener como herramienta principal un plan de viabilidad que deje patente las posibilidades de éxito que aquellas iniciativas puedan tener. Como mi conclusión es que este es un paso muy importante que se debe de tener en cuenta cuando se está pensando en realizar una investigación, para que no se pierda recursos en algo que tiene más probabilidades en fracasar o tiende a romper las leyes de la moral y la ética. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por escuchar.